cuantitativa aplicada al mejoramiento de frutales. Su trabajo lidera la implementación de la selección genómica y el estudio de la base genética de la calidad nutricional y la bioaccesibilidad de compuestos bioactivos en especies del género Prunus, en estrecha colaboración con programas de mejoramiento nacionales. Pero sí suena como muy seria la presentación. Entonces yo a Igor lo conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando era estudiante de pregrado, y llegó a trabajar en el laboratorio donde estábamos en la Facultad de Ciencias. Y ahí se empezó a especializar en microRNAs y se fue a trabajar al INTA con el primer robot que habíamos comprado en Chile de microRNAs, cuando era estudiante haciendo su tesis de pregrado. Así que nos une más que una colaboración científica, donde además hemos participado, fue una amistad de ya muchos años. Así que, Igor, un gusto tenerlo por acá. Todo suyo. Muchísimas gracias, Germán. Y muchísimas gracias, Estefan, por la asistencia, eh, por la invitación, hartas caras conocidas y queridas. Eh, bueno, vengo a mostrarles, a contarles lo que hacemos y lo que hemos estado desarrollando en estos ya, este año, 11 años ya que que entré al instituto. Eh, y entré por una vía, por una vía levantando fondos de inserción académica, son unos fondos que tiene la NIDA hasta el día de hoy, con la gente del INTA, con quienes yo había estado trabajando en el contexto de mi tesis de pregrado, donde también conocí al profesor Campos. Él no creo que se acuerde de mí en ese entonces, pero él estaba en línea en ese momento. Bueno, eh, como decía el profesor Silva, yo me especialicé en genética cuantitativa en la Universidad de Milán, trabajando en un programa de mejores genéticos públicos en Durazno, ¿ya? Y ahí levantamos hartos datos, hartas publicaciones y aprendimos harto de una disciplina que, claro, cuando uno se encuentra con ella al principio es bastante complicada. Pero que nada, sirve a los programas de mejora genética. Vamos a hablar un poco de eso un poquito más adelante, ¿ya? Pero llegué al INTA, ya, o sea, genética en árboles, frutales, que hacemos en el INTA. Y para eso, un poco hacer una cierta reflexión que hoy día la mejora genética ya no solo o sea, debería enfocarse a lo que se ha enfocado históricamente y que está súper bien, a la productividad y a la adaptación, el rendimiento, etcétera. También ya tiene que empezar a mirar acerca de otras características, otros atributos en los alimentos que están siendo cada vez más necesarios en un contexto que no quiero ser catastrofista, pero en un contexto un poco adverso ya por la influencia humana en el planeta, ya que es la matriz donde no solo que ustedes, bueno, me imagino que la mayor parte de ustedes están preparándose para ser agrónomos, se van a tener que desempeñar, ya. Entonces, perdón lo catastrófico, pero eso es, estamos en una emergencia alimentaria en el antropoceno. ¿Alguien sabe más o menos lo que es el antropoceno? ¿A qué me refiero con el antropoceno? ¿No? ¿Más o menos? Eh, bueno, es un nombre un poco de fantasía, bastante, es un neologismo, ¿ya? Eh, Nosotros estamos actualmente en una fase de la Tierra que se llama el Holoceno, ¿ya? Y como parte del Holoceno, una parte importante del Holoceno en la cual el ser humano a influencia cómo está el planeta, el estado, todos los recursos naturales y todos los equilibrios del planeta, la comunidad le puso el antropoceno. Y yendo hacia lo que te estaba diciendo, que es de esta emergencia alimentaria, no es que sea una cosa catastrófica. Hay reportes, hay, eh, hay comisiones como la Eat Lancet, que es una comisión de gente académico del primerísimo nivel. Lancet es un journal de inmenso prestigio, ya al nivel, yo diría que del Science, el Nature, un poquito más arriba incluso, ¿ya? Eh, Esta comisión se junta de hartos expertos en lo que es producción agrícola, producción de alimentos, nutrición pública, etcétera. Se han juntado y para hacer este reporte que salió, este es el 2018 y arrojó hartas cosas. ¿No? Esto es un mamotreto que es entretenido, súper interesante, pero es bastante largo. Pero aquí les pongo los mensajes principales, ¿ya? Hay
un impacto muy grande de las enfermedades crónicas no transmisibles, que las enfermedades crónicas no transmisibles son aquellas que son en su mayoría adquiridas por estilos de vida y por alimentación no adecuada, un gran consumo de carbohidratos, poca actividad física, sedentarismo, etcétera, ¿ya? Eh, eh, y desequilibrios en la dieta también, como mencioné anteriormente. ¿Ya? Entonces, una de las recomendaciones, o sea, a grandes rasgos, las recomendaciones que hace esta comisión, que tenemos que cambiar la matriz productiva y de consumo de alimentos. ¿Por qué? Por una parte, las actividades agrícolas, en este tiempo, en ese periodo no sé cuál es la cifra que se manejaba, pero hoy en día se sabe que el 30% de las emisiones de gas de efecto invernadero son por vía de las actividades de producción de alimentos, ¿ya? A toda escala, ¿ya? Entonces, eh, hay que cambiar la matriz productiva o cambiar la concepción de cómo estamos produciendo los alimentos y también cómo los estamos consumiendo, por una cosa de salud pública. Una cosa es salud del planeta y otra cosa es salud del planeta y salud pública, ¿ya? Entonces, tenemos que disminuir un 50% alrededor del consumo de carnes y también de harinas y de azúcares refinados también está en este saco, y aumentar un 100% el consumo de frutas y verduras frescas, ¿ya? Además de cereales integrales, no refinados, y legumbres, ¿ya? Eso tendría un impacto en la salud del planeta. Esto fue el 2018, y ahora este año, bueno, este año salió otro reporte, bueno, pero me salté esto, que el problema, como les decía antes, no es no solo cuánto producimos, sino cómo lo producimos, cómo distribuimos y cómo valoramos los distintos tipos de alimentos, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, hay una versión ahora 2.0 incluso, ya como para recalcar esto de la emergencia alimentaria, una versión 2.0 que salió el año pasado, en la cual se incluyen otros aspectos ya más sociales y más también una cosa de los límites que hemos ya transgredido como sociedad, los límites que puede soportar el planeta. Hay 9 aspectos de estos eh, equilibrios de la Tierra, de nuestro planeta, que ya hemos transgredido ya con creces 6 de ellos, ¿ya? Entonces, este reporte de esta versión una vez más se ha actualizado, y dice que estos cambios que se recomiendan o sea, tendrían un alto impacto, pero hay que hacer un cambio drástico, ¿ya? Cambio drástico, y también hay cosas como que solo un 1% de la población satisface sus necesidades alimentarias sin transgredir estos límites ambientales, ¿ya? Es como bastante, queda harto por hacer, ¿ya? Y se enfocan también en el valor, o sea, este informe se enfoca en el valor nutricional, en la resiliencia productiva y en la menor presión ambiental posible a la hora de producir los alimentos, ¿ya? Ahora, ya, pues este gallo es genetista, ¿y qué le está hablando de esto? La generación de nuevas variedades es una actividad que es necesaria, que tiene que haber un recambio varietal, ya sea por adaptabilidad o por presiones del consumidor o presiones de este tipo, ¿ya? Entonces no estamos ajenos a esto en lo que en nuestra tarea, los que estamos metidos en lo que es mejoramiento genético o lo que circunda todas esas actividades, ¿ya? Que es lo que estoy más metido yo. Entonces, este problema ya es multidimensional, ya va desde la generación de alimentos hasta el consumidor. Como les decía, les repito, hay que hacer un cambio de paradigma. Entonces, y ese cambio de paradigma es multidimensional, ¿ya? Eh, y entonces creo que y eso fue también un poco la reflexión que se hizo que hicimos cuando postulamos a este fondo de inserción, a este proyecto de inserción en la academia, que eh, el mejoramiento genético, el recambio varietal, como quieran llamarlo, también hay que tomarlo de una perspectiva multidimensional, ¿ya? Ese es el contexto que tenía preparado para esta charla, y por eso se nos ocurrió ponerle al grupo incipiente en ese entonces NutriBreeding, o sea, porque sí,
estuve pensando mucho tiempo cómo le podemos poner al laboratorio, porque uno llega a un laboratorio a hacerse cargo de un grupo, proyecto, y cuál es el nombre, qué nombre le ponemos, y eso le pusimos. Entonces, el principal objetivo de este laboratorio es, o de este grupo, que como van a ver después, es un grupo que interactúa, tiene muchos brazos interactuando con otros grupos, o sea, tratamos siempre de mantener esa óptica de colaboración estrecha, de ser parte de una cadena. El objetivo de esto es integrar en la mejora genética criterios de alimentación saludable, ¿ya? Eh, y bueno, Nutri-Breeding, nutricional, ya el aspecto nutricional de los alimentos, y breeding de mejoramiento genético. Entonces, hay dos como ramas en lo que hacemos, y es lo que voy a empezar a contar, lo que les voy a empezar a contar ahora es la primera, que es o la parte más breeding, ¿listo? Que sería la segunda, perdón, eh, que es la genética y genómica de compuestos bioactivos en frutales, ¿ya? No me ha dado todo el tiempo para estudiar todos los compuestos bioactivos de todos los frutales, nos hemos enfocado en un tipo y en una especie en particular, un par de especies en particular, ¿ya? Eh, y esto se trata, o sea, ¿qué estamos buscando así como en concreto? Estamos tratando de descubrir genes que son importantes para el contenido de compuestos. ¿Cómo se regulan esos genes? ¿Qué mutaciones tienen? Las distintas variedades, y ese tipo el responder esas preguntas nos da elementos como para ir reconstruyendo la arquitectura genética de estas características que nos interesan a nosotros, que es el contenido de compuestos fenólicos. Porque compuestos nutricionalmente o funcionalmente relevantes presentes en los alimentos hay muchos. Yo podría tomar las proteínas, que serían, de hecho, espero poder meterme un poco en lo que es proteína, porque es un tema bastante actual. El consumo de proteína está, ya ustedes saben bien que está bien en boga, se necesitan proteínas vegetales también, etcétera. Pero nosotros tomamos los compuestos fenólicos, por su potencial para prevenir ciertas enfermedades que son las crónicas no transmisibles, ¿ya? Que son las que les mencionaba al inicio, ¿ya? Entonces, también nos gustó comenzar con los compuestos fenólicos, porque regulan hartas o participan o están involucrados en muchas características sensoriales de las frutas y las verduras, ¿ya? El color por parte de las antocianinas, el amargor por parte de algunos ácidos fenólicos, como el ácido clorogénico en este caso, que le da el amargor al café o contribuye a darle el amargor al café. Los taninos, que están conformados por subunidades o por unidades que se llaman flavantresol o procianidina, que son los que dan esta sensación táctil de la astringencia, que no es un gusto, es una sensación. Son los taninos que precipitan con las proteínas de la saliva y causan esta sensación áspera cuando uno se toma un té o se come un caqui medio verde. No sé si han tenido esa experiencia, o algunas frutas también cuando están un poco maduras. Esto no sé por qué pone una botella de vino, no sé. Bueno, eh, lo otro es que son efectores de la resistencia patógena, ¿ya? Y no solo a la resistencia patógena, son también efectores a la resistencia a distintos tipos de estrés. Cuando las células vegetales entran en un proceso de estrés, entran en procesos de mayor respiración celular, y eso aumenta la cantidad de radicales libres, de moléculas que son reactivas, ¿ya? Dañinas para el equilibrio celular, para la bioquímica celular. Entonces, los fenoles tienen esta función de antioxidantes, ¿ya? Eh, Pueden anular un poco el efecto nocivo de esta sustancia, ¿ya? Y el ataque por patógeno es un estímulo que genera este tipo de presión oxidativa, además directamente van a bloquear el crecimiento de patógenos. Aquí muestro el mecanismo de resistencia que proveen los fenoles en algunos frutales, eh, contra la amonilia, que es una podredumbre de post cosecha, ¿ya? Con la que trabajé, con la que hice mi tesis de doctorado, por eso le tengo de harto cariño y la puse ahí, ¿ya? Lo otro también que son los polifenoles son sustratos de reacciones para el pardeamiento, lo cual tiene una gigantesca importancia en lo que es post cosecha, ¿ya? Un cultivo muy propenso a pardearse no es deseable,
se ve feo, a lo mejor tiene las mismas características nutricionales, pero no va a ser muy deseable, ¿no? Eso. Y lo otro que es por lo que me atrajo más esto es por las capacidades promotoras de la salud, la capacidad antioxidante. Y no solo la capacidad antioxidante química de ponerse en contacto, de que una molécula de un polifenol, una antocianina, un tanino, se ponga en contacto con una especie reactiva del oxígeno, sino que los metabolitos, lo poquito que nosotros absorbemos a nivel intestinal de estos compuestos, porque es poco, ¿ya? Eh, Esos metabolitos de ese procesado, digamos, de polifenol que nosotros logramos absorber, regulan también varios procesos celulares que tienen como incidencia final la prevención de enfermedades de origen inflamatorio, ya como ya es la diabetes y todo bueno, ¿ya? Eso, entonces, por eso yo no vengo a vender, no, vengo quiero, como parte de esta introducción, decir por qué estoy trabajando, o sea, por qué nos pusimos a trabajar en esto al inicio, ¿ya? ¿Y en qué nos pusimos a trabajar? Bueno, ahí también las coyunturas y las oportunidades que te da la vida también, hay que saber aprovecharlas y bueno, nada, pues ahí justo cuando estaba terminando mi programa de doctorado, conocí al profesor Infante, tuvimos conversaciones, salió lo del cargo y justo él ya está andando con un programa de mejor, estaba generando cruzas de ciruela y él ya habló en este ciclo, ha sido bastante exitoso en la generación de variedades de ciruela. Y como a mí me gusta la genética, ya más estudiando cómo se heredan ciertas características de una generación a otra, por qué esta variedad aporta con tal característica a la progenie y esta otra aporta con esto otro. Eh, Nos acercamos y empezamos a colaborar estrechamente ya con la célula. Aparte, él tenía un programa de mejora andando, había muchas cruces en campo, todavía hay algunas, y eso para alguien que le gusta hacer genética o genómica es oro. Entonces empezamos a trabajar en esto. Además, la ciruela en ese momento un poco y ahora un poquitito más estaba viendo un momento de alta importancia en Chile. Entiendo yo, y ahí el profesor me podrá corregir, no sé, que el Chile actualmente es el mayor exportador de ciruelas en fresco, de estas ciruelas, no de las secas, de las procesadas, digamos, el mayor exportador del hemisferio sur, ¿ya? Y es uno de los mayores productores de ciruela del mundo. Claro, nos alejamos harto de China porque China son unos gigantes, pero entiendo que estamos en el segundo o tercer lugar en la producción de ciruelas y se va todo exportado precisamente a China, más o menos como alrededor del 95% por ahí, ¿ya? Lo otro también que es atractivo y que ahí se saldó la sinergia entre estos dos grupos, fue que empezando a buscar, vimos que la ciruela es uno de los frutales de carozo que tiene hay variedades que tienen muchísimo contenido de estos compuestos fenólicos, ¿ya? No voy a decir que la ciruela es el que más tiene compuestos fenólicos, no. O sea, lo importante de la ciruela es que tiene mucha variabilidad en su contenido de compuestos fenólicos. Y eso, para alguien que estudia genética, es oro también, ¿ya? Entonces, y aquí esa variabilidad fenotípica, esa variabilidad que algunas tienen más antocianinas, que son los pigmentos rojos, otras menos, más taninos, esto se puede representar acá con estos colores que de esta foto. Ahora, esta foto, lo confieso, está generada por inteligencia artificial, pero hay ciruelas de este color, hay ciruelas más amarillas, verdes, hay estas que parecen huevos de dinosaurio, que son ciruelas que tienen pulpa roja, pero la piel, la piel es poco pigmentada, entonces por eso es que se causa este efecto, ¿ya? Es bien chulo, hay hartas cosas y ahí en el programa y en Rincón se ven hartas cosas que uno dice, mira, entonces tiene una alta variabilidad, ¿ya? El ciruelo japonés. Entonces ahí nos quedamos. Ahí empezamos y ahí hemos seguido y les voy a contar puras cosas del ciruelo japonés.
porque tiene harto material para dar, para investigar, y es un commodity bien, bien bonito. ¿Ya? Nada, diversidad no solo en los compuestos fenólicos, sino que en formas, en calibres, en cantidad de azúcares, en texturas también, texturas de la pulpa al morder. Eh, Hay alta diversidad fenológica, por ejemplo, no sé, un ejemplo, la fecha de cosecha va desde inicio de diciembre hasta finales de, incluso hay unos híbridos que era abril, maduran, hay un amplio espectro, también la floración a diferencia de otros carozos, también hay variedades que son de floración muy temprana, alrededor de finales de julio, agosto y llega hasta septiembre. Entonces, en comparación con las variedades de durazno que la ventana de floración es mucho más estrecha, ¿ya? Eh, y bueno, los compuestos bioactivos. Hay un alto contenido de proceanidinas, que son los taninos que les mencionaba antes, y los antocianos del color. También hay ácidos fenólicos como el clorogénico, el que les mostraba del café también. Eh, Carotenoides, que no son compuestos fenólicos, son otro tipo de compuestos, y flavonoles como la quercetina, ¿ya? Eh, y lo otro que me gustó muchísimo es que es diploide, ¿ya? Y eso facilita mucho las cosas al momento de hacer secuenciamientos, hacer análisis genético, porque la mayoría de los análisis genéticos está diseñado para especies haploides, ¿ya? Si no hubiésemos puesto a trabajar con el ciruelo europeo, con la Prunus domestica, que son las ciruelas de Allen, estas para secado, etcétera, ahí hubiésemos estado en problemas porque ese es un hexaploide. O admiro mucho al colega a Patricio Muñoz ahí en Florida que trabaja con arándanos, que también hay variedades hexaploides, o con frutilla octoploide. Es ya la combinatoria ahí con la que uno tiene que lidiar haciendo los análisis genéticos, ya enredar todas las cosas. Entonces que sea diploide, muy, muy agradable, ¿ya? Y lo otro que tiene es que es muy diverso genéticamente también, no solo fenotípicamente. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros carozos, como la cereza o el durazno, que han sufrido en su domesticación, han sufrido una pérdida un poco de diversidad, las variedades modernas son bastante poco diversas. El ciruelo japonés es un poquito más diverso porque las variedades comerciales no son solo Prunus salicina, que es el ciruelo japonés. Son híbridos entre Prunus salicina y Seracífera espinosa, otros del subgénero Prunófora, ¿ya? Entonces van a ser una variabilidad genética mayor que en otra especie. Entonces nos gustan las ciruelas, ¿ya? Entonces nos gusta y por eso nos dio una oportunidad. Entonces vamos. ¿Qué partimos haciendo y cómo trabajamos nosotros con esto? Aquí, ya me escuchan, análisis genético, aquí, acá, esto, lo otro. Ya, pero ¿y de qué se trata esto? Ya, por aquí les quiero mostrar eso. ¿Ya? Empezamos con una cruza dos variedades, una selección que no es comercial por una variedad que es bien comercial, que es una de las más cultivadas de ciruelos japonés en el mundo, si no la más cultivada. ¿Ya? No tengo el dato duro, así como fresco, ciruela fresca. No, ya. Ya, esta cruce tenía 160, eran alrededor de 160 hermanos, hermanos enteros, una F1, estaba en el campo, estaba ahí en Rinconada, Maipú. Aquí está la casona, y aquí estaba en estas hileras estaban estos hilios, están ahí, saqué por Google Maps de hace mucho tiempo atrás, ya que empezamos el 2016 trabajando en esto cuando estaba en ese entonces postdoc Juan Salazar, que ahora está en el CEBAS en Murcia. ¿Ya? Ahí está unas fotitos ahí que saqué de la página del mejoramiento frutal. Tengo que dar los créditos, mis disculpas por no poner los créditos. Nada, pues, primero fenotipificamos, lo principal. En la temporada de cosecha, entre diciembre y abril más o menos, empezábamos a ir a fenotipificar. En primavera fenología, la fenología de la fecha de floración, en verano fecha de cosecha, aspectos o de características de calidad de fruta, peso, acidez, contenido de sólidos solubles, y también lo que me interesa a mí,
además de tomar esos datos junto con Juan, nos llevábamos muestritas, las congelaba para hacer nuestras extracciones de compuestos fenólicos, que eso lo hacíamos también con otro académico de acá, el profesor Álvaro Peña, ya que con él estuvimos también haciendo, también fue parte de este proyecto de la genética de los compuestos fenólicos, ¿ya? Eh, Nada, pues aquí hay datos no procesados, en ese entonces no estaban procesados estos datos de algunas cruzas, y aquí esto es como lucían algunos de los individuos, algunos pocos de los individuos de esa cruza, ¿ya? Y estos eran los perfiles que sacábamos donde el profesor Peña, ahí en Agroindustria, trabajamos harto con él. Calculen que nosotros hicimos, de estos 160 trabajamos con 90 individuos, seleccionamos los 90 más que representaban mejor la diversidad de genética de esta familia. Trabajamos fenotipificando 2 temporadas, no, saquemos la cuenta, 90 individuos en 2 temporadas, 3 réplicas de fruto y piel y pulpa. Saquen la multiplicación, son hartas muestras, cargando, o sea, extrayéndola y cargándola en HPLC. Aquí hay un ejemplo de los datos que sacamos en el HPLC. Cada uno de estos pics son señales de presencia de un compuesto fenólico en este caso, ¿ya? Mientras más alto o mayor el área de ese pic, mayor el contenido en nuestro extracto, ¿ya? Entonces nosotros, si teníamos un alto contenido del extracto, podríamos suponer que también tiene un alto contenido de ese compuesto en la fruta, ¿ya? Y nada, ahí estos gráficos dan cuenta del contenido de varios compuestos en un puñado de variedades y de individuos, ¿ya? La otra parte de este trabajo es la genotipificación. Lo primero es sacar los datos fenotípicos, los datos de peso, compuestos fenólicos, etc. Una pega bien grande. Y la otra parte es genotipificar. Ya nosotros secuenciamos estos 160 hermanos y identificamos variantes genéticas, o sea, los puntos en el genoma de la ciruela en que todos los individuos de esta familia diferían, ¿ya? Puntos, me refiero a nucleótidos, o sea, que nucleótidos varían la secuencia en esta familia, eso se llama SNP, ¿ya? Y construimos mapas de ligamiento con hartos marcadores, o sea, hicimos un mapa del genoma, no una secuencia genómica, sino que es un mapa que da cuenta de las recombinaciones, y eso nosotros lo podemos asociar a la variación de los datos fenotípicos, ¿ya? Por herramientas estadísticas bastante conocidas, ¿ya? En el fondo, estos mapas, mientras uno puede hacer una analogía con los mapas cartográficos, o sea, un mapa de un camino, uno puede comparar un mapa del pirata, un mapa del tesoro del pirata, que dice que este punto, que el tesoro está 3 pasos más a la derecha del caminito y la palmera, no sé, con un Google Maps, por ejemplo, ¿ya? La definición del mapa te lo da el número de marcadores que puedes incluir en él, ¿ya? Y eso te da una mayor resolución al momento de ir a buscar qué parte de la variación de los fenotipos está siendo explicada por la variación del genotipo, ¿ya? Y eso es lo que son el mapeo de QTL. En el fondo, nosotros asociamos el mapa genético a una variación estadística en una cierta característica. Por ejemplo, los sólidos solubles. O en este caso, en naranja está el contenido de catequina. Catequina es uno de los precursores de los taninos estos que provocan la astringencia. Tenemos el contenido de catequina en toda la población y tenemos los marcadores, ¿ya? Cómo segregan en la población, y nosotros hacemos básicamente análisis de correlación marcador por marcador, ¿ya? Y la significancia de esa correlación está graficada acá en este eje. Entonces, mientras más significativa la correlación, variación genotípica, variación fenotípica, me va a decir, ahí hay algo ahí hay un evento del ADN en esa región que al variar está haciendo que varíe en la población que estoy analizando el contenido de catequina, ¿ya? Eso es ese como, a grandes rasgos, en eso consisten los análisis famosos de QTL, ¿ya?
¿Y por qué son importantes? Ya les voy a decir por qué son, o por qué son útiles, digamos, no sé si es tan importante, pero son útiles porque podemos definir regiones del genoma donde podemos nosotros ir a buscar genes que tienen variaciones de secuencia. Y si tienen variaciones de secuencia, nosotros podemos suponer que tienen variaciones en la función. Entonces podemos identificar participantes en una obra de teatro que se llama contenido de catequina, o actores en una... Y podemos ir delineando y podemos ir reconstruyendo lo que les decía antes, la arquitectura genética de una cierta característica. ¿Qué puede ser el contenido de catequina? ¿Qué puede ser la fecha de floración? ¿Qué puede ser el rendimiento? ¿Qué puede ser eh, incluso la variación genotipo ambiente? También uno lo puede mapear con esto. Mapear es ubicar en el mapa genético, a eso me refiero, ¿ya? Y también te traigo información como cuál es el efecto de esta mutación en términos de miligramos de catequina que entrega cambiar en esta variante SNP. Si cambio de T a A, me puede estar variando de T a A. Si lo cambio de T a A, me aumentaría en promedio en la población 90 miligramos de catequina, por ejemplo. ¿Ya? Y eso nosotros lo podemos, y cuando nosotros identificamos este marcador genético, que en el fondo es una variante genética, uno lo puede usar como marcador genético, me puede servir en la selección anticipada de un individuo. Si yo quiero, por ejemplo, eh, voy a saltar al caso de otro frutal, o sea, la uva. En la uva hay un marcador asociado a la apirenia, a la ausencia de semillas. ¿Ya? Hay variedades sin pepa. ¿Ya? Programas de mejoramiento genético acá al frente en línea ocupan ese marcador para, al momento de hacer sus cruzas, extraen el ADN de cada uno de los individuos de sus cruzas, cuando están chiquititas las plantas, cuando están en cierto tamaño, antes de pasarlas al campo, y corren este marcador, y ese marcador diagnóstico les va a decir tiene el gen para la pirenia, o tiene la variación, perdón, para la pirenia, o no. Y en base a eso, si tiene la variación para la pirenia, ellos seleccionan todas las plantas que solo tienen la variante del marcador para pirenia. Y la otra, porque ese en su objetivo de mejoramiento genético es primario esa característica. Ellos quieren, en esa rama del programa de mejora, quieren generar variedades sin semillas, ¿ya? Entonces seleccionan esos individuos que tienen ese marcador, ¿ya? Esa es la utilidad, ¿ya? Y nada, pues hablando de la arquitectura genética de las características, aquí hay un colega, un futuro, o sea, un colega cuando ustedes se titulen, Benjamín Battistoni, que él entró a estudiar una variación bien curiosa, pero que fue súper interesante y todavía no está dando datos que publicar en laboratorios, no tan rápido como nosotros quisiéramos, pero ya está dando. Les había mencionado la catequina, que forman parte de estos taninos, de estos compuestos que dan la astringencia. Está la catequina y la epicatequina, son los principales, los principales flavan tresoles, que se llaman así, que están en la fruta de ciruela, principales por lejos. ¿Ya? Esta es la vía de síntesis, ya no quiero dar la lata con eso. Lo que sí es que nosotros nos fijamos que al principio hicimos unos screenings también con unos colaboradores en la Universidad de Milán, haciendo HPLC masa y vimos, de hecho no me di ni cuenta en ese momento cuando me pasaron estos datos, pero la mamá de esta cruza con la que trabajamos, que le estamos mencionando, la mamá que es 98-99, tenía el pic de catequina bien grande y el pic de epicatequina bien chiquitito. Y Angeleno, que era el papá, al revés, ni me percaté. Hasta que fui a analizar los datos de catequina, picatequina y los otros compuestos de la población, de los 90 individuos a los que les habíamos sacado los extractos y lo habíamos analizado del profe Peña, etc. ¿Ya? Y vimos que al correlacionar el contenido de los distintos compuestos, aquí estoy mostrando compuestos solo procyanidina y flavonoides, que son de una subfamilia dentro de los flavonoides, vimos que habían dos subpoblaciones separadas. Y ese patrón, ¿por qué hay dos subpoblaciones? Y eso era mucho más evidente en la piel que en la pulpa. ¿Va? ¿Ya? Hicimos análisis de conglomerados, vimos también que en la piel, aquí no, se me borró el piel, pero eso aquí son los datos en piel, y veíamos que se formaban dos poblaciones según el perfil
de procianidina. Una alta en epicatequina, una parte alta en epicatequina y una baja en epicatequina. ¿Ya? Y si mapeamos estas características, si hacemos o vemos el balance, porque a lo mejor es una cosa que estamos viendo que si uno tiene más del otro, o sea, si un individuo tiene más epicatequina, va a tener menos epicatequina. Es como una cosa, o es uno o el otro, ¿ya? Como se ve acá, en los colores representan la cantidad de los distintos compuestos que se ven acá. Cada una de estas columnas es la concentración de compuestos representada por su color y cada una de las filas son los individuos que nosotros analizamos de esta población, ¿ya? Entonces, como ven, acá hay mucho catequina y proceanina B1 que está conformada por catequina y catequina, o sea, muy poco de eso, y mucho de epicatequina y los flavantresoles relacionados, que contienen epicatequina también en su estructura. ¿Ya? Fuimos a mapearlo y vimos que, sobre todo en piel, para Angeleno, ¿ya? Angeleno estaba haciendo, o sea, es heterocigoto, gracias, desde él segregaba esta señal de QTL que de una altísima correlación genotipo-fenotipo, ¿ya? O sea, el marcador que estaba ubicado acá, en el cromosoma 1 de Angeleno, explicaba un 95% de la variación de la característica catequina-epicatequina. Entonces, y en ciruela, usted como sabe, la ciruela no es auto, o sea, es raro encontrar una variedad autocompatible, pero no se pueden hacer F2 ni retrocruzas, son solo F1. Al menos lo que hemos estado trabajando son solo F1. Entonces, es muy raro que en F1 uno se encuentre con un efecto tan drástico, ¿ya? Entonces ahí llegó Benjamín y se encargó de eso y nada, pues lo mapeó de manera más fina, empezamos a intentar buscar qué genes candidatos habían ahí, incluimos otras poblaciones en el análisis, pero ahí nos encontramos con un sinsabor que las significancias decrecieron, claro, porque a lo mejor en otras variedades habían otros elementos que estaban interfiriendo. Nos dimos cuenta, y aquí rápido no les quisiera dar mucho la lata con esto, pero nos dimos cuenta en el fondo que encontramos como dos genes candidatos claros, y aquí en la búsqueda de genes candidatos igual es siempre un poco tricky porque uno tiene que ir a ver cómo se podría relacionar este gen con mi fenotipo, este otro gen con mi fenotipo. Y es bien, hay harto, si bien hay actividades que, por ejemplo, hay un gen aquí en esta región que era un ERF014 que tiene que ver con la regulación de la síntesis de etileno, o sea, a la respuesta de etileno. También estaba ¿cómo se llama? Un AVI5, que era que para nosotros era súper buen candidato porque eh, era un regulador bien río arriba, bien primario de la respuesta a estrés y que desembocaba con la síntesis de estos compuestos. Era un súper buen candidato, pero vimos que no se expresaba. El maldito no se expresa, no detectamos expresiones. Entonces no es él. Y el gen etileno tampoco no corre. Entonces ahí estuvimos perdidos harto. Igual, bueno, publicamos lo del SNP asociado a esta variación y ahí empezamos a variación catequina epicatequina y ahí empezamos a ponerle un poco más recursos a esto, secuenciamos ya con muchísima profundidad, investimos harta en lecturas, en secuenciaciones con lecturas largas y lecturas cortas, lo que implica una mayor resolución en la secuencia que uno obtiene y por ende una mejor identificación de los genes que están acá y de las variaciones que tienen esos genes, ¿ya? Entonces ahí, y también hicimos análisis de expresión y todo apuntó a encontrar variaciones como esta. Esto, les explico, es la altura de estas rayitas verticales. Indica la cantidad de una variante por sobre otra, ¿ya? Así dicho, en lo más fácil posible. Entonces nosotros aquí encontramos variantes como esta de lesión o inserción, puede ser como es relativo, inserción de lesión se le llama indel, ¿ya? De 48 nucleótidos y acá había en esta otra había
en esta otra región había una de 290, o sea, un trozo grande de secuencia que a la mitad del genoma le faltaba, o sea, a la mitad de los cromosomas le faltaba, o sea, estaba, esto quiere decir que está en angeleno, está en heterocigosis, que tiene un genoma, tiene esta lesión y la otra parte del genoma, el otro genoma no la tiene, ¿ya? Son dos genomas diploides, ¿ya? Eh, entonces, fuimos y vimos que estaba en la flavonoil-sintasa. Nosotros no habíamos considerado ese gen porque estaba mal anotado, la secuencia que se había publicado estaba mal anotada, pero nada, aquí identificamos lo que creemos que es y esto estamos trabajando o sea, en generar el manuscrito, ¿ya? Eso. Entonces, esto para decirles que uno de un estudio de poblaciones y con actas, uno ya puede ir hilando fino en qué gen está participando, cómo está participando y por qué ese gen está fallando, qué mutación tiene, en qué parte de la proteína codificar, o sea, de la secuencia que codifica para la proteína está fallando, no está ausente, ¿ya? Entonces, claro, les mencionaba anteriormente, está el marcador para seleccionar. Nosotros podríamos ocupar estos marcadores o estas deleciones, inserciones en programas de mejoramiento genético si quisiéramos, si nuestro target fuera la producción de ciruelas con más epicatequina, que es mucho más bioaccesible, o sea, se absorbe mucho más fácilmente que la catequina y es menos susceptible al partiamiento también. ¿Ya? Podríamos ocuparlo. ¿Ya? Está ahí la información, pero nada, pues, ahí nos quedamos en lo que es ciencia básica, o sea, fuimos hacia lo que es ciencia más básica, qué está causando la variación en la síntesis de este compuesto. Ya, pero ¿y de mejoramiento genético? Está tanto en breeding, nutribreeding, el breeding aquí, ¿y dónde está eso? Bueno, últimamente nos hemos estado metiendo, o sea, hemos estado trabajando harto en generar herramientas de selección para características. ¿Faltan 5 minutos? Ya. Eh, Esto porque el tiempo de espera en el mejoramiento genético de frutales es largo, desde que yo hago el cruzamiento hasta que puedo evaluar, hasta que el árbol da fruta y yo puedo evaluar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros podemos predecir cómo va a ser la fruta de esa plantita cuando sea un árbol grande? Entonces, si nosotros seleccionamos anticipadamente, eh, podemos tener una ventaja porque sí, podríamos hacer cruzamientos grandes, muy grandes, eh, predecir, bueno, extraer el DNA de cada una de las plantitas, sacar los datos genómicos, ponerlo en un modelo de predicción, que esto es lo que les voy a mostrar ahora, y predecir cuán dulce va a ser la fruta, cuán grande va a ser la fruta, qué color tiene, cuándo va a madurar, etc. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos seleccionar anticipadamente la idea es concentrar los esfuerzos de esas selecciones anticipadas estos 4 años de desarrollo. ¿Ya? Entonces, y eso, un poco acá les quiero mostrar así rápidamente el camino y la duración del camino en la generación de una variedad. ¿Ya? No sé si lo habrá mostrado, ¿no?, el profesor antes de esta forma, pero tiene varias etapas y algunas que son bastante largas, sobre todo las de evaluación y selección en campo. ¿Ya? Entonces, muchas características están reguladas por varios genes, por ejemplo, el peso del fruto o el dulzor y está influenciado también por el ambiente. Son muchos genes y y lograr en una cruz una combinatoria de genes tan precisa es como tirar un juego de miles de dados y cada uno de los dados tiene que tenga distintos números de caras. Está bien enredadito, ¿ya? Eh, entonces, aquí cuando el mejorador selecciona, en el fondo juega muchos dados y va a ver su juego de dados después de 5 años. Y se queda con el juego de dados mejor, que es lo que se convierte después en variedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si elegimos a priori los buenos dados? O sea, los buenos juegos de dados. ¿Ya? Así la espera valdría bastante más la pena. ¿Ya? Y aquí entran en acción los modelos de predicción genómica, que es lo que estamos trabajando en Ciruela también. ¿Ya? En el fondo, es como, no sé si han visto estos servicios del 23andMe, esto
que te mandan un kit desde Estados Unidos, te mandan un kit, uno se hace un hisopado, saca una muestra de DNA, la manda y ellos te entregan datos de tu ancestría, de propensión a enfermedades, de un montón de variables que están controladas, o sea, están reguladas por un control genético, ¿ya? Bueno, es lo mismo, pero no es lo mismo, pero es algo muy similar, una predicción utilizando datos genómicos o genéticos acerca de características, distintas características de un organismo, ¿ya? Entonces, con esa promesa de nosotros poder predecir cómo va a ser una plantita chiquitita en este estado, sacar el DNA, exponerlo o procesarlo en el modelo de predicción, el modelo de predicción me va a decir, por ejemplo, en este caso, cuál de estas plantas tiene mayor calibre, por ejemplo, o va a tener mayor calibre después de que pase el tiempo. Entonces ahí se selecciona. Entonces ahí está la promesa de una mayor ganancia genética, o concentrarse en esas plantas seleccionadas, estas poquitas plantas seleccionadas, buenas para las características que yo seleccioné por el modelo, evaluarlas para otras características que son mucho más complejas de evaluar. Y no tener que evaluar estas características complejas en miles de plantas, sino que en 100, quizá. En 100, pero que ya tienen ciertas características buenas. ¿Ya? Eh, entonces, nada, pues nosotros construimos el modelo, ahora trabajamos con 1150 plantas, las secuenciamos todas, vienen de 34 familias, ahí llamamos todas las variantes SNP que pudimos, que son 24.000 variantes SNP alrededor de todo el genoma, fenotipificamos para 5 rasgos, que es fecha de cosecha, fecha de floración, calibre del fruto, peso, sólido soluble, proxy de dulzor, y la acidez, ¿ya? Y empezamos a trabajar con modelos bayesianos de modelos de regresión bayesiana, perdón, con distintos enfoques estadísticos para generar modelos de predicción. En el fondo son regresiones lineales, pero con muchísimos X, muchísimas variables independientes, muchísimos predictores. ¿Ya? Cada uno de esos predictores es un SNP, una variante SNP. Y la validación del modelo, tomamos una parte o sea, otras plantas de cruzas relacionadas o parecidas a las con las que hicimos el, el modelo y, ¿Mm? Ahí sí. Y comparamos los fenotipos predichos con los fenotipos observados en campo. Entonces, ese coeficiente de correlación que vemos, que sería 8.9, sería un parámetro de calidad del modelo, que sería la capacidad predictiva del modelo. ¿Ya? Entonces, así nosotros decimos, mira, el modelo está bueno, está malo, ¿cuál es su capacidad predictiva? Mientras más cercana a uno sea la capacidad predictiva del modelo, más preciso va a ser su predicción, ¿ya? O sea, si me dice que él va a tener 50, no sé, 50, 20 grados Brix, es mucho más probable que tenga 20 grados Brix, ¿ya? Eso. ¿Y qué tuvimos? Que para las distintas características que analizamos, que son cada uno de estos gráficos, obtuvimos capacidades predictivas máximas de alrededor de 0,9 en el caso de la fecha cosecha, 0,89 en la fecha floración, 0,84, 0,77 para sólido soluble y 0,7 para Brix. O sea, bien altito, bien cercano a uno, ¿ya? Y lo mejor de todo es que para llegar a una predictibilidad máxima no necesitamos 24.000 marcadores, necesitamos 500 o 200, ¿ya? Entonces, eso fue el resultado principal del proyecto de selección genómica en ciruela y ahora estamos a la espera de resultados de la continuación de esto, que va a consistir en la validación operacional de esto en la mejor gente. ¿Ya? Eh, eso lo publicamos el año pasado esto. Y nada, pues me voy a detener aquí en honor al tiempo. Hay otras cosas que en el próximo capítulo les voy a contar, ¿ya? Pero creo que es prudente que me detenga. ¿Ya? Gracias. ¿Doy tiempo para algunas preguntas? Profesor. Tengo dos preguntas. Una es bien cortita y es cuánto se acorta el tiempo de mejoramiento genético con una herramienta como esta. Y la otra la traté de ordenar en mi cabeza, pero que es básicamente, hay una herramienta aquí de ciencia básica, ¿cierto? Que es todo este modelo predictivo de cómo se va a comportar.
una variedad frente a cierto atributo. Entendemos todo que la ciencia se construye colaborativamente, eso es publicar, ¿cierto? Y eso es entregar los datos a la comunidad. Pero al hacer eso, tú también estás ofreciendo, ¿cierto? Una herramienta predictiva para todos los mejoradores genéticos del mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí con la carrera, por decirlo así, de sacar la patente de una nueva variedad? ¿O hay también un desfase entre que se publica la información y se usa esa información para generar nuevas variedades? No sé si se entiende más o Sí, menos por dónde voy. sí, sí, sí. Ya, para responder a la primera pregunta, que es cuánto se acelera, no se acelera. O sea, en el sentido de que no vamos a cortar los ciclos reproductivos de la especie. O sea, lo que pasa acá es que se hacen más eficientes los recursos, o sea, se aumenta la eficiencia de los recursos invertidos en la evaluación, en la crianza de estas plantas en campo, en el cultivo de estas poquitas, del filete en el fondo, del filete de la población. Yo cultivo solo ese filete y con la premisa de que todas van a ser buenas o van a ser buenas en lo que es acidez, dulzor y calibre, por ejemplo. Así que me Igual te interesa debe eso. demorar la misma cantidad de tiempo. Pero voy a estar invirtiendo ese tiempo en esas plantas. Ya. Y puedo también, o sea, se podría, porque todavía no lo llevamos a la práctica esto, pero se podría, como decía antes, concentrar esas menos plantas que son súper buenas en características primarias de interés, que el mejorador va en el campo y se fija en que tenga un buen calibre, por ejemplo, o pequeño calibre, porque ahora ya estas tendencias de las baby plants, que son ciruelitas chiquititas, no sé cómo sea, o que sea dulce, que lo que más importante, que cumplan con esos requerimientos por vía de la predicción, digamos, se selecciona ahí y nosotros se evalúan después para otras características como el comportamiento post cosecha, la textura, los compuestos fenólicos, qué sé yo. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Ya? Y va a tener en ese filete que digo yo, va a tener más posibilidades de llegar a selecciones buenas. Sí. Entonces, la misma inversión puede, la misma entre comillas, porque tienes que agregarle el costo de la genotipificación, pero la misma inversión tiene la promesa que tenga más resultado, un resultado más positivo en términos de más selección. Perdón, pero o sea, siguiendo solo con lo que te decía Marco, pero desde la perspectiva, está bien, vas a tener que llegar igual a la planta, pero es que no es lo mismo analizar 10.000 plantines que analizar 500, porque tú podrías hacer la selección antes, por lo tanto, tiempo vas a ganar, no vas a ganar desde el punto de vista de que la planta va a llegar a lo adulto, pero vas a ganar tiempo en función de la cantidad de trabajo que vas a tener que hacer como para analizar 5.000 contra 100. Eficiencia de recursos en general. Por eso el objetivo de esta predicción es aumentar la eficiencia de un programa. Exacto. Pero claro, es que es frecuente que uno tienda a pensar, cuando escucha esto, que uno tienda a pensar que se ahorra tiempo. En realidad, en rigor, no. Ahora recursos, pero no Exactamente. tiempo. Sí. ¿Ya? Y respecto de la propiedad intelectual, nosotros lo que estamos publicando, lo que mostré que publicamos acá, era el resultado de nuestros modelos. ¿Ya? Y los modelos sirven para, como decía, para predecir. Ahora, ¿quién se queda con qué variedad? O sea, el breeder que haga tal cruza y que adopte este modelo y que lo ocupe, va a ser de la variedad. Aquí se trata de mantener en el grupo el know-how de desarrollar los modelos y de manejar la logística de material genético que se pone o se inserta en estos modelos para hacer estas predicciones, ¿ya? Nosotros estamos pensando en esto como un servicio que dar a los breeders. Breeders de ciruela en el mundo, ¿cuántos habrán? ¿10? 15, ya a todo rentar 15. Pero fue claro, eso te dice que no es un mercado como no sé, por el breeding en animales, por ejemplo, o en salmónidos, lo que hace el profesor Yaña Carlao. Ahí se mueve harta plata. Y bueno, el enfoque ahí de cómo se utiliza la selección genómica es otro. Pero ¿cómo se llama? Nosotros tenemos pensado esto como un servicio de asesoría genética y también tratamos de tomar la pelota
de volea, porque también haciendo modelos de predicción en una especie que es muy variable genéticamente, era bien desafiante. Entonces, teniendo estos resultados tan prometedores, nos da para pensar, oye, si empezamos a probar en cereza, si empezamos a probar en poroto, si empezamos a probar en... Entonces, como punto de partida, la ciruela está súper atractivo y ahí estamos. Pues, pero en el fondo es eso, el quien se haya la patente de la variedad va a ser el breeder siempre. Nosotros estamos ofreciendo un servicio para aumentar la eficiencia de su programa. No sé si respondí. Sí. Bueno, tengo una pregunta. Se me pasó, me perdí por ahí, pero en el fondo el modelo predictivo, con respecto a a estos prototipos, a las mejores líneas que tú mostraste o que tenían, ¿qué porcentaje te predice lo que tú estabas viendo? ¿Cómo qué porcentaje me predice? ¿En qué sentido? Si tú tomas 20 líneas distintas y utilizas el modelo para saber de que va a tener alto contenido de azúcares, por ejemplo, y tú sabes que las 20 tienen, ¿cumple el modelo 100%? Eso es lo que se muestra acá. Por eso, pero ¿llegas a eso? ¿Llegas al 100? Al 100 de predictividad, o sea, de una correlación. Tú dijiste número uno, ¿cierto? Pero eso te... Este grafiquito acá de lo Claro, predicho, pero será, no, con el fenotipo no. predicho. Ojo, que aquí también nos falta una variable súper importante que, claro, es como sería ideal tenerla, pero los recursos, o sea, no sé, si esto lo que voy a decir se hace en alguna otra parte, o sea, poner 1000 plantas de distintas cruzas replicadas. Exacto. Ya replicadas, nosotros no tenemos acceso a replicadas, pero son 1000 y tantas, o sea, es mucho. Ya, ponte tú replicarlas en un huerto. Y ese huerto, ponerlo en, qué sé yo, en el Valle del Elqui, estoy diciendo cualquier cuestión, en Diferente Curicó lugar. y en el Biobío. Aquí nos falta la influencia ambiental. Pues claro, así es fácil, pues con un huerto. Claro, estos datos son de 4 años, sí, ¿ah? Que, no sé, en genética frutal es poco frecuente ver sets de 4 años, 3 ya a lo máximo. Eh, entonces, claro, si nos imaginamos que falta aquí analizar el componente ambiental y de interacción del genotipo con el ambiente, porque no todos los genotipos reaccionan igual a distintos cambios en el ambiente, la cosa cambia, ¿ya? Entonces, no, aquí es difícil. Lo que mejor nos dio fue un 0,9 en la fecha de cosecha, que es una de las características que es oligogénica, o sea, son pocos regiones del genoma que están participando en la variación de esa característica, ¿ya? Y se sabe en esa región y era como nuestro control positivo la fecha de cosecha. Eso nos dio 0,9, que es lo que más a todo reventar, podíamos lograr. Oye, para tener eh, tener ese ambiente con estos 10 o 15 programas que existen por ahí, algunos en los que pudieran tener alguna colaboración y poder analizar plantas que están creciendo en Europa contra las que están creciendo acá. Que es lo que hemos estado haciendo algunas veces con el Ingram Bordeaux para hacer eso, ¿cierto? Lo analizamos en Chile, analizamos allá y vemos el componente ambiente. Bueno, si nos va bien, vamos a estar haciendo precisamente eso que dices tú con el Sebas en Murcia. Murcia. Si nos va bien en esta propuesta Ajá. una de las propuestas que tenemos por salir. Bueno, Última pregunta. Mi pregunta es con respecto a lo que mencionó al principio del pronóstico, admitiendo que era fatalista, pero viendo su modelo, ¿qué tanto piensa que pueda ayudar a prevenir o reducir el final que estaba mencionando al principio? es más que nada aportar y está súper buena tu pregunta, po. Bien atingente. En el fondo es aportar con nuevas variedades que que puedan ser más adaptables, que puedan tener un mayor, ya no estoy, ya aquí con esto me salgo de los frutales, que puedan tener un mayor contenido de proteínas quizás,
un mayor rendimiento en lo que es proteína por hectárea cultivada. En el caso de la fruta, no sé, pues tener una fruta que tenga una mayor cantidad de estos antioxidantes y que sean biodisponibles, o sea, que la matriz donde está la fruta, la matriz alimentaria que esté, permita que se absorban mejor, mejor calidad de fibra, etcétera. Yo aquí mostré lo que me ha dado el tiempo para trabajar, que es ciruela, polifenoles, y ahora esto de la selección genómica estos últimos 2, 3 años. Pero si uno se abstrae a lo que podría lograr, yo me imagino que por ahí va la cosa. En ese tipo de características, mejores, generar variedades mejores en el contenido de proteína, fibra, también en antioxidantes más bioaccesibles, perdón. La pregunta es, ¿con el modelo que lleva hasta el momento, considera que ha avanzado harto? ¿Considera que Estamos recién empezando. Son 3 años, estamos recién empezando. Ok, gracias, profesor. Gracias a usted. Empecemos la presencia. Los estudiantes aparecen el código QR, por favor. Es que lo que pasa es que Entonces, No, hay un certificado de cosas, ¿no? a la otra me voy. ¿Qué tal? Bueno, interesante. interesante? Siempre lo he pensado de que podría ser, pero verlo así como ya medio hecho. Adiós. Buenas tardes, profesor. ¿No? Mariana. No, yo por gusto. Qué bueno. Voy a robar esta diapo y Matías, vamos. No me acuerdo. ¿Y esta pasó ya no? Ya. Le pasé a comprar. Pueden venir. Muchas gracias. Es abierto a toda la comunidad. Tengo a otra área, pero siempre es bueno. Si quieres, si tener pueden esta- invitar más gente, invita más. esta ventanita. Sí, pues sí, hay que abrir un poco la cosa. Sí, muy buena. Me imagino. No, pero cuando puedas, en los horarios que puedas, por favor, siéntete libre de ver. Sí, invita a quien quieras, compañeros, compañeras, a todos. Ay, Celu, gracias. Que esté muy bien. Como por ejemplo, no sé, microalgas para la producción de pigmentos, por ejemplo. Sí, pues se puede. Se puede. Es igual, Bueno. Qué bueno que te me alegro. algo así, igual abre como la posibilidad de buscar. Eso abre como la posibilidad de seguir buscando como producción de metabolitos y...
Gracias.